Muy pero muy buenas tardes, querida iglesia, queridos amigos. Gracias a Dios, otro tiempo juntos en el que estamos aprendiendo la historia del libro del profeta Jeremías y con ello estamos aprendiendo también el carácter de un hombre de Dios, las debilidades de un pueblo, de la cual probablemente en algunos aspectos nos sentiremos identificados, pero sobre todo conociendo el carácter de Dios. Y es mi deseo que a través de este estudio devocional cada uno de nosotros podamos ser edificados. Hasta aquí ya nos hemos empapado un poquito de todo este contexto, del carácter del profeta, del carácter del pueblo, de la evolución de las situaciones. Hoy prácticamente ya estamos al punto en el que el juicio de Dios se cumple. Ya estamos en el momento en el que Babilonia va a tomar posesión de Jerusalén y va a llevar a todo el pueblo. Y hay un versículo que es clave, que es el versículo sobre el cual vamos a estar trabajando, que es un poquito la respuesta que Dios le da a Jeremías cuando Jeremías busca entendimiento. Por supuesto que este hombre de Dios, frente a todas las situaciones que está viviendo, no quiere decir, como decimos a veces, que la tiene atada. Él necesita comprender, necesita entender hacia dónde se dirige Dios y frente a una pregunta que él hace por entendimiento, Dios le responde de esta manera. Te invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Jeremías, capítulo 32, versículo 27. Este versículo estuvo golpeando mucho mi vida, por eso quiero compartirlo y quiero que lo podamos ver en su justo contexto. Jeremías 32, 27. La respuesta que Dios le da a Jeremías es: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. Y esta pregunta es extraordinaria. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pensaba, ¿no es cierto?, un poquito cuando las hermanas de Lázaro le preguntan a Jesús acerca de la situación. Jesús da una orden y ellas miran la realidad inmediata, ¿no?, que es la tumba. Ya había olor a descomposición, estaba cerrada, o sea que destapar la tumba, si uno esperaba la realidad que tendría que ser, sería un fracaso. Y el Señor le responde a las hermanas: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? No le respondió según lo que ellas querían escuchar, y a veces eso ocurre un poquito en nuestras vidas. Nosotros queremos una respuesta detallada sobre algo de parte de Dios, y Dios nos responde como le respondió a Jeremías, no de manera detallada, sino haciéndole recordar quién es Él. Esto trae implícito que Él tiene el control sobre todas las cosas y que Él va a guiar a su propósito definido la situación. No te va a dar detalles de cómo, sino que lo va a hacer y todo va a resultar de la manera correcta. Cuando Dios nos responde de esa manera, cuando nosotros estamos buscando una respuesta de Dios sobre algo y Dios no te da la respuesta sobre lo que vos buscás, pero te revela quién es Él, viene esa tranquilidad sobre nuestra vida, producto de la fe, producto de la revelación espiritual y del entendimiento que Él está en control de todas las cosas. Cuando nosotros vamos al contexto, nos vamos a ir interiorizando de cuál es el estado en el que está Jeremías y el pueblo. Ya como dijimos anteriormente, a esta altura el juicio evolucionó. ¿Qué quiere decir esto? La copa de juicio se llenó. Hubo algo constante, hubo una advertencia constante sobre el pueblo para el arrepentimiento, que se vuelva. Hubieron años de predicación, hubieron años de consideración, pero el pueblo se obstinó. Lógicamente, frente a un consejo, frente a una dirección, cuando el corazón del hombre se obstina, es necesario otra disciplina para que el hombre vuelva nuevamente a su cauce. Es como cuando vos educás a tu hijo. Vos a tu hijo le decís 1, 2, 3, 4 veces, pero cuando tu hijo pierde el sentido de autoridad frente al consejo o a la palabra que vos le vas a dar, por ahí le vas a prohibir una salida, por ahí vas a aplicar alguna suerte de penitencia, de manera que él pueda volver nuevamente a su cauce. De la misma manera, frente a la indiferencia del pueblo, el Señor establece
la segunda parte de esta educación o de esta formación, ¿no? Que es el juicio, que es el cautiverio babilónico. Entonces el contexto en el que en estos momentos está el pueblo de Dios está asediado por los babilonios. ¿Qué quiere decir? Está sitiado, los tienen rodeados. Entonces aquí comienza a cumplirse la palabra predicha por el profeta Jeremías. Hambre, pestilencia, espada, eran aspectos característicos del asedio. La espada porque la gente quería escapar por las murallas y lógicamente el enemigo estaba rodeando afuera, lo mataba. Hambre, porque en el mismo asedio se cortaba el suministro y no había forma de que pudieran comer algo cuando se agotaban sus recursos. Y enfermedad, por supuesto, el estar encerrados, eso atraía enfermedades, contagios. Entonces, todo esto en cumplimiento de la palabra estaba aconteciendo. O sea que el juicio ya estaba. También es interesante entender cuál es la situación de Jeremías. Jeremías en estos momentos, en el capítulo 32, ha sido preso del rey Sedequías, que es el último rey antes del cautiverio babilónico, y él está en el patio de la cárcel, de la casa real, está como confinado, ¿no? Con una suerte de arresto domiciliario en la casa del rey, en el patio, afuera. Qué tremendo que es pensar que la fidelidad de este hombre, ¿no?, lo lleva a las situaciones. Esto a veces rompe nuestros criterios de lo que esperamos de parte de Dios. A veces nosotros esperamos siempre una dádiva de parte de Dios, ¿no?, una suerte de reciprocidad. Nuestra fidelidad tiene que redundar en algo positivo sobre nuestra vida. No es que esto no sea así, nuestra fidelidad siempre va a redundar en una plenitud, pero a veces esa plenitud interior es una cosa y lo que sucede afuera es otra. La fidelidad del profeta Jeremías lo llevó en estos momentos a la cárcel. ¿Por qué razón? Porque Jeremías le dice al rey Sedequías que a la hora del cautiverio, del asedio, de la invasión, que no pongan resistencia, que no peleen, porque ya está determinado de parte de Dios. Esto enoja al rey Sedequías. ¿Y qué hace este hombre? Encarcela al profeta. Esto no dejaba, ¿no?, de hacerme pensar cómo muchas veces reaccionamos nosotros frente a la verdad. Nos enojamos con quien no nos tenemos que estar enojando. Este es el caso del rey Sedequías. Él está viendo que el profeta de manera fiel expresa la verdad de Dios durante años. Ahora es el cumplimiento de la palabra y encima de esto está viendo un consejo para que en lo que se va a cumplir todo vaya bien, no haya dificultades. Pero se enoja. Este hombre, este rey, encarcela al profeta, se enoja contra la verdad, lo encarcela al profeta y luego va a sufrir las consecuencias al respecto. ¿Cuántas veces las personas se enojan frente a la verdad y se enojan con quien no se tienen que enojar? Se enojan con algún miembro del cuerpo de Cristo que le dice la verdad. Se enoja contra un pastor, se enoja contra la iglesia. Pero la realidad es que la verdad tiene el propósito de conducirnos, aún en las dificultades y en las situaciones que no podemos entender, al bien de Dios. A la hora de enojarte, no te enojes contra la verdad de Dios. Es preferible un espíritu humilde y es preferible revisar esa verdad en lo profundo de nuestro corazón para que haga su sentido y para que no tengamos que pagar consecuencias innecesarias. Esto lo lleva al profeta a estar preso. Y yo no podía dejar de pensar, la fidelidad lo llevó a Jeremías a estar preso. Pero cuando yo veo otros hombres de Dios, veo que también la fidelidad los llevó a ellos a un confinamiento. Lo veo a Pablo, por ejemplo. Su fidelidad en predicar el mensaje lo llevó a estar preso. Sin embargo, Pablo es visitado por Jesús preso. ¿Qué mejor lugar? Vemos también Sadrac, Mesac, Abednego, cómo su fidelidad lo conduce a uno al foso de los leones, al otro lo conduce al horno de fuego. Pero no podemos dejar de ver lo que ocurre después. Después ocurre algo que marca directamente las generaciones. La fidelidad de Pablo no terminó en la cárcel, sino termina hoy siendo una inspiración para la vida de cada uno de nosotros. Lo mismo que Daniel, lo mismo que Sadrac, Mesac y Abednego, ni decir de José,
cuya fidelidad lo fue llevando a ese punto en donde Dios cumplió no solamente el sueño, sino que Él fue un instrumento para preservar el pueblo de Dios. A veces nosotros, en nuestra fidelidad, somos confinados de alguna manera en alguna situación y no sabemos cómo salir, no entendemos lo que Dios quiere hacer y clamamos a Dios. Entonces ahí viene la respuesta de Dios diciendo: ¿acaso hay algo que sea imposible para mí? La historia sigue evolucionando y en esto nos quedamos con el profeta Jeremías, que está preso. Ahora Jeremías recibe una palabra en la cárcel. ¿Qué palabra vos y yo quisiéramos escuchar en una situación de confinamiento? Lógicamente una palabra de libertad, una palabra de que todo se va a resolver, de que las puertas se van a abrir, de que todo va a estar bien. Sin embargo, el juicio no va a cambiar, va a seguir avanzando hasta consumarse. Pero Jeremías recibe la palabra de que su primo viene de parte de su tío para que él le compre la heredad. Su primo venía con una comisión por ley de propiedad, ¿no es cierto? Tenían que heredarse, o sea, tenían que transmitirse las propiedades legalmente para no perderse. Entonces viene con una heredad para que Jeremías la compre. Pero la situación es media compleja porque esa heredad está en Anatot. Ahora Anatot está cubierta, asediada por el enemigo. ¿Y quién quiere comprar? En una situación como la que está Jeremías, que está preso en medio de un juicio inminente, que ya está, que se está concretando, viene palabra de Dios de que él tiene que comprar la propiedad de su tío, que el enemigo la tiene tomada. ¿Cómo hacemos para aceptar una dirección de Dios de esta manera? Esto no se limita allí, sino que esta palabra es confirmada. ¿Por qué? Porque su primo llega y su primo le hace la propuesta de la cual Dios ya le había hablado al profeta, confirmando la voluntad de Dios. Pero si hay algo que acá Jeremías necesita tener, es entendimiento. Y si hay algo que vos y yo necesitamos, sobre todo en este tiempo presente, más que caer en nuestros propios conceptos, que hacer una visión apocalíptica del asunto, que escuchar teorías conspirativas sobre la situación, si hay algo que vos y yo en este instante estamos necesitando en la situación que nos está tocando vivir, es entendimiento espiritual. Porque de la misma manera que no podemos comprender, tampoco podemos comprender lo que viene por delante, pero Dios ya lo conoce, porque nada es difícil para Él. Y donde Él te está llevando y como Él está llevando en estos momentos tu vida, como está dirigiendo tu economía, tu familia, tiene que ver con ese fin al cual Él te está dirigiendo. No dudes, no claudiques y no dejes de ser fiel en estos momentos. Y por ahí vos estás recibiendo de la misma manera que Jeremías una noción que no podés entender. Y está bien. Necesitas entendimiento de parte de Dios. Por supuesto, Jeremías no podía entender. Ahora, ¿qué es esta respuesta o qué es esta palabra que está dirigiendo la vida de Jeremías? Bueno, esta palabra, esa compra, no tiene que ver con un negocio. Ese negocio no cerraba por ningún lado. No era un negocio que iba a dar fruto, no era un negocio que con sentido común, pero sí era un acto de obediencia que marcaría generaciones. Esa compra no estaba ni más ni menos que siendo un testimonio de la restauración que Dios haría en un futuro sobre su pueblo. Lo que pasa que en el contexto presente el juicio se estaba desarrollando. Era muy difícil poder ver el futuro cuando un presente estaba en las condiciones en las que estaba. Probablemente hoy nos está pasando un poquito eso, por eso tanta depresión en las personas, tanta incertidumbre, porque nos cuesta poder ver más adelante. No sabemos cómo se va a presentar las cosas, no tenemos idea cómo va a ser. Sí vemos que en el momento hay problemas a nivel salud, en el momento presente tenemos dificultades a nivel económico, no sabemos cómo va a ser el futuro, pero Él ya lo conoce, nada está escondido a Él. Él ya lo conoce y Él ya te está hablando, aunque vos no puedas entender cómo va a ser el futuro, sobre el futuro. Y mirá qué bárbaro. Dios lo hace
sobre un hombre que es fiel. La fidelidad lo condujo a él a un lugar a la cual Dios le está dando una dirección para el futuro. La fidelidad te va a llevar al lugar al cual Dios va a hablar y darte dirección para tu vida. Entonces Dios comienza a hablar al profeta Jeremías, y esto me encantó, ¿no es cierto? Porque en Jeremías, en el 3:25, él necesita entendimiento. Entonces en el capítulo 32:25, él le dice: oh Señor Jehová, tú me has dicho, cómprate la heredad por dinero y pon testigos, aunque la ciudad sea entregada a los caldeos. En esa oración que está teniendo el profeta con el Señor, le dice: Señor, vos me estás diciendo esto, pero hay sentido común acá. Tengo que comprar esto cuando esto va a ser entregado a los caldeos. 32:27 dice: he aquí, yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Pero en el 32:17 Jeremías dice: oh Jehová, he aquí tú hiciste los cielos, la tierra con tu gran poder y con tu brazo extendido. Para vos nada es difícil. Me gusta este juego de palabras, ¿no? Porque Jeremías comienza su oración diciendo: Señor, para vos nada es difícil. Pero luego sigue con su oración diciendo: me estás mandando a hacer esto. Y Dios toma las palabras de Jeremías y lo devuelve en una respuesta. Lo mismo que Jeremías le dice: Señor, para vos nada es difícil. Con eso mismo el Señor le responde: ¿hay algo que sea difícil para mí? ¿Cuántas veces Dios nos responde con las mismas palabras que nosotros predicamos? Tenés que confiar en Él porque Él hace lo imposible. Pero ahora te toca a vos. Señor, ¿y esto? ¿Acaso yo no hago lo imposible? Él responde con esas mismas palabras. A veces hay una gran distancia desde lo que conocemos hasta lo que vivimos, pero Él se empeña en que cada uno de nosotros podamos tener esa vivencia espiritual de manera que nuestra vida pueda crecer, pueda evolucionar y pueda renovarse. Entonces el Señor lo está llevando a este punto al profeta, lo está llevando al punto del entendimiento espiritual. De cualquier manera, él simplemente iba a tener que obedecer porque no podía comprender todo lo que iba a venir por delante. ¿Qué iba a venir por delante? Iban a venir 70 años de cautividad. Lógicamente no lo iba a poder comprender. Tampoco iba a poder comprender que luego de los 70 años Dios despertaría la palabra. ¿Qué palabra? Esa palabra a la cual ninguno de ellos le hizo caso durante tantos años. Bueno, ahora su corazón iba a estar sensible para poder recibir esa palabra y para que esa palabra pudiera dar fruto. Como esa figura de la cual hablamos, el prepucio del corazón sería cortado, la tierra sería arada y ahora sí la semilla sería depositada y daría su fruto. De esta manera, el profeta no podía entender cómo sería el futuro, pero el Señor sí lo conocía. Y el pueblo llegaría nuevamente a su tierra y a través de los ministerios de Nehemías y a través del ministerio de Esdras, ellos reconstruirían nuevamente la ciudad. Algo imposible de considerar ahora, cuando hay un asedio, ahora cuando el pueblo va a ingresar como cautivo en medio de un juicio. Era totalmente imposible. Y mucho más imposible era considerar la restauración que Dios traería a través de Cristo en el nuevo pacto. Vos vas a leer que esa compra de esa propiedad es una representación de la restauración completa de Dios, de su pueblo en el Antiguo Testamento y de todas las naciones en el Nuevo Testamento. Vas a ver que la restauración empieza por el lado de las propiedades, por el lado del bienestar, por el lado de poder comprar y vender, por el lado de poder sonreír, de darse en casamiento, de tener propiedades propias, pero también sigue hablando del corazón. Sigue hablando que Él pondría el temor de Él en el corazón de las personas. Les daría un camino para que no se desvíen. Su corazón cambiaría de piedra a un corazón de carne y esa restauración está en el nuevo pacto. Por supuesto, era imposible que este hombre fiel de Dios pudiera entender todo esto. Entonces la respuesta que el Señor le está dando a él, cuando él busca entendimiento, el Señor le está diciendo: ¿acaso hay algo que sea difícil para mí?
Es cierto que no debemos de ser conformistas, pero sí debemos de contentarnos con lo que Dios nos habla. ¿Por qué no entendemos? ¿Por qué no comprendemos? Entonces, para nosotros, ver la realidad inmediata como algo absoluto es normal. Pero ¿cuántas veces nos equivocamos por eso? Dios no cambia, Dios no se contradice. A veces la situación inmediata parece contradecir lo que Dios dijo. Si vamos a lo natural, ¿cuántas veces? Nosotros ahora porque sabemos lo que es una poda, pero ponele a alguien que no conozca lo que es una poda. Si vos le estás diciendo, bueno, ahora voy a hacer que este árbol dé mucho más fruto, le corto las ramas. ¿No parece algo contradictorio? Sin embargo, es la manera que ese árbol fructifique y no se debilite. Voy a hacer un edificio muy alto, entonces hago un pozo muy profundo. ¿No es contradictorio? Ese pozo profundo es el que va a sostener la gran estructura. Voy a hacer que esta tierra dé fruto, le paso un arado, la abro, queda toda marrón, con todos los bichos para afuera, toda rota, pero es la manera de limpiarla de malezas y que esa tierra dé fruto. No hay contradicción, es parte de un proceso. Ahora nosotros lo conocemos, pero si no lo conociéramos, nos parecería que todo estaría al revés. ¿Cuántas cosas no conocemos de Dios y parecen contradicción? Y Dios no te las puede decir ahora. Como a los discípulos, ¿no? Yo hay cosas que no les puedo decir porque todavía no la pueden sobrellevar, pero solamente hace falta esa fe sencilla que nos permita saber y entender que para Él nada es imposible. Y en el capítulo 33 viene otra palabra de Dios para que Él pudiera tener de alguna manera tranquilidad en todo esto y pudiera tener una revelación aproximada de todo lo que iba a pasar. Y el Señor le dice en el capítulo 33, versículo 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En la traducción, esas cosas grandes y ocultas son cosas que van más allá de nuestro entendimiento. Nuestro gran problema a veces es esperar las cosas de Dios a partir de nuestro entendimiento, a partir de nuestra forma, pero Él las va a hacer de manera distinta, de manera que por medio de la fe nosotros las tengamos que creer. ¿Y qué es lo que tenemos que creer en todo esto? Que nada es imposible para Él. Tenemos que creer en su carácter y para eso debemos de conocerlo. Por eso no es casualidad que un hombre fiel a Dios, que se mantuvo durante tantos años, fiel a la palabra, al mensaje, que la consecuencia aparente sea que él ahora está limitado, pero puede estar limitado externamente, no internamente. Internamente su espíritu está tan abierto que puede recibir todo lo que Dios le quiere estar dando. Nosotros muchas veces podemos estar por determinadas situaciones limitadas, pero nuestra interioridad, los únicos que la podemos limitar somos nosotros. Podemos estar limitados de afuera, pero de adentro podemos ser fuentes que saltan para vida eterna. Y es desde adentro donde Dios obra. Y déjame decirte algo, el 90% de las dificultades se resuelven primero adentro. No quiero decir con esto que afuera no haya dificultades, están, pero el 90% de las dificultades están adentro nuestro. Y es allí donde Dios quiere llegar. Dios viene a su siervo fiel para darle una tremenda revelación. Ahora hay un juicio, pero más adelante yo restauro a mi pueblo y más adelante hago una restauración completa a través de mi Hijo. Ellos van a recibir un corazón nuevo, ellos van a recibir un espíritu nuevo. Todo esto es lo que el Señor está derramando sobre su siervo. Todo esto es lo que el Señor quiere hacerle entender a su siervo en medio de esta situación. ¿Cómo lo podemos mirar nosotros para nuestra vida? Muchas veces nuestra fidelidad nos va a llevar como a Jeremías a una cárcel. Esto no es un mensaje negativo. Si vos mirás el Sermón del Monte, vas a ver que la bienaventuranza tiene que ver muchas veces con las consecuencias de la fidelidad de todo hombre de Dios. Esas son las bienaventuranzas. No quiero con esto hablarte de un mensaje negativo, ¿no es cierto? Pero quiero hablarte de un mensaje realista. El Hijo de Dios, el hombre de Dios, la mujer fiel a Dios, recibe toda bendición de Dios en toda situación, en la que aparentemente beneficia y en la que aparentemente no beneficia. Es bendecido continuamente en todo aspecto. De esta manera, el profeta es bendecido, con una revelación de parte de Dios.
Es llevado a hacer algo que no entiende. Muchas veces Dios te va a llevar a hacer algo que vos no entendés. Primeramente va a poner su consejo en tu corazón. A través de la palabra te va a hablar y lógicamente eso va a entrar en conflicto con tus criterios. Pero su Espíritu Santo te va a preparar para esa obra que de antemano Él preparó y las circunstancias van a cooperar también, como el primo de Jeremías vino. Luego que el Señor le habló, Él vino, Él llegó confirmando de esta manera la palabra. Y el Señor te va a llevar a cómo tener un mayor entendimiento. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú aún no conoces. Volvemos nuevamente al versículo inicial. He aquí yo soy Jehová, Dios de toda carne. ¿Habrá algo que sea difícil para mí? Tal vez esta es la respuesta a tu oración. Tal vez esto es lo que vos estás buscando. Señor, dame una palabra. Señor, necesito una palabra porque no sé qué hacer, no sé para dónde ir. Él te responde en este tiempo. No te puedo dar todo el plan detallado, no lo vas a entender, pero sí quiero que tengas en cuenta esto. Yo soy Dios de toda carne. ¿Hay algo que sea difícil para mí? Lo hice con un siervo fiel, que fue Jeremías. Lo hice con otro montón de siervos fieles que tuve a lo largo de la historia, a través de mi palabra. Y hoy vos estás haciendo la historia. Hoy yo también tengo mis ojos puestos en ti. Clama a mí y yo te responderé. Yo te voy a mostrar quién soy yo. Yo te voy a mostrar qué es lo que yo puedo hacer para que tu fe definitivamente descanse en mí. Que realmente, querido amigo, este desafío pueda ser hoy para tu vida, que lo puedas conocer como aquel Dios de amor, de misericordia, para lo cual nada es imposible. Que esta pueda ser hoy la respuesta de Dios para tu vida y vos la puedas por medio de la fe apropiar para vos. Que podamos tomar el ejemplo de este hombre de Dios cuya fidelidad lo llevó a ese lugar, un lugar de aparente encierro, pero sí un lugar de revelación, un lugar en donde su acto de fe marcaría a las generaciones futuras. De la misma manera, las decisiones de fe, los actos de fe que vos hoy estés desarrollando en obediencia a Dios, van a marcar no solamente quienes te rodean, tu presente, sino también generaciones futuras, siendo un desafío vivo para otros, de que Dios es real y de que nada es difícil para Él. Querido amigo, quisiera orar en esta tarde por tu vida. Cerramos nuestros ojos y agradecemos a Dios que en este tiempo Dios nos ha permitido conocerlo de una manera diferente. Señor amado, queremos agradecerte por todo lo que estás haciendo y queremos agradecerte porque tú eres el que tiene el control de todas las cosas. Por supuesto que hay cosas que no las podemos comprender, entender y cosas a las cuales tu Espíritu Santo nos está guiando en este momento que aunque no lo podamos entender, sabemos que tiene un buen fin. Sabemos que está en tu soberana y divina voluntad. Yo quiero rogarte que la confianza de cada uno de mis amigos en esta tarde no falte y que a través de toda esta situación nosotros podamos echar mano a la dirección de tu Espíritu y podamos convertirnos en un ejemplo para que en un futuro nuestros hijos, amigos, gente conocida, gente de la iglesia y generaciones nuevas que están por venir puedan encontrar en cada uno de nosotros ese desafío de fe, esa confianza genuina y real en que descansamos, que tú eres Dios de toda carne y que nada es difícil para ti. Te dejo, querido amigo, con este desafío. Te espero este día sábado a las 8 de la noche, en la cual luego tenemos una reunión vía Zoom con todos aquellos que quieran de alguna manera preguntar, conversar, sacarse dudas. Vamos a estar allí esperando y hoy también toda la iglesia está invitada para que luego de este tiempo que estamos compartiendo juntos podamos, como cuerpo de Cristo, ya que no estamos presencialmente unidos por medio de la red, podamos charlar un ratito y estar un ratito y por supuesto estás invitado a compartir este tiempo con nosotros. Dios te bendiga mucho.